¿Qué tal, gente? El día de hoy vamos a hablar acerca del descenso del gradiente. El descenso del gradiente es un algoritmo de optimización que se utiliza para minimizar alguna función moviéndose iterativamente en la dirección del descenso más pronunciado según lo definido por el negativo del gradiente. ¿Cuál es la forma más rápida de bajar? Específicamente, imaginemos que estamos encima de una montaña. Queremos realizar el descenso más rápido posible hacia la parte más baja de la montaña, haciéndonos esas preguntas como ¿cuál es la forma más rápida de bajar? Cuando hemos recorrido cierto tiempo, ¿qué volvemos a hacer? ¿Cuántos pasos debo dar desde el inicio hasta el final? ¿Qué velocidad debo llevar al principio y al final? Porque la misma velocidad no se mantiene. No es lo mismo estar en picada a llegar a una zona más llana del punto más bajo encontrado. Teniendo en cuenta esto, la función provee la actualización de las características. Si recordamos anteriormente, en el video anterior, trabajamos con una función la cual tenía una característica y una constante. Nosotros necesitamos actualizar esos pesos de cada una de ellas para que la función se acerque lo más posible a la generalización de una línea sobre un grupo de valores en un área vectorial. Lo que contiguamente debemos hacer es disminuir el error, que pues lo obtenemos gracias a la función que anteriormente vimos, que es la función de error. Ahora, para realizar este proceso debemos tener en cuenta en principio que la función de costo nos encontraremos en un punto. Debemos disminuir ese punto hasta llegar al punto más bajo de dicha función de costo, y lo que tenemos que determinar es a cuál dirección ir si estamos en cierto punto de la función. Para ello utilizamos la pendiente, que específicamente la podemos hallar vectorialmente gracias a la derivada de dicha función. Gracias a esa derivada podemos determinar hacia dónde subir, pero claro está, nosotros debemos buscar hacia dónde bajar. Por eso que tomamos la derivada inversa o la derivada negativa. El objetivo es llegar al punto más bajo. Para ello, el gradiente puede tener más dimensiones, o puede tener más características, no solo una. Dicha función es la agrupación de derivadas parciales de cada una de las características del modelo o de la función de hipótesis. Para ello, nosotros podemos simplificar la expresión del descenso inicializando θ y iterando sobre una asignación continua de θ, donde podemos asignarle θ menos alfa, que más adelante vamos a hablar de él, por el vector de gradiente, mientras θ o el vector de gradientes sea mayor a e, logrando así que por cada disminución vayamos acercándonos más a minimizar el costo. Ahora, para el gradiente con el error cuadrado medio, que sería la función de error que estamos utilizando en estos casos, se representaría por 1 sobre am por la sumatoria de j igual a 1 hasta m, y sub i menos θ por x a la i transpuesta, todo eso al cuadrado. Esa sería la función con más características, ya que θ estaría multiplicando la transpuesta del número de características que tenemos en el modelo. Ahora, el vector de gradientes, ¿cómo lo podemos representar? Si nosotros utilizamos la función de costo anterior y la desplegamos, tendremos que la misma función de arriba, pero esta vez una resta de cada una de las características a la j, y todo esto elevado al cuadrado. Ahora, para efectos prácticos vamos a usar todo lo que está elevado al cuadrado, que sería la resta constante, y lo llamaremos la función de error. La derivada de esa función de costo se puede expresar de la siguiente manera: la derivada de θ sub 0, en este caso θ sub 0, por 1 a la m por la sumatoria de j por la función que anteriormente habíamos dicho, error de θ al cuadrado. Esto sería igual, simplificando de nuevo y realizando la cadena de dicha derivada, nos daría igual a 2 por el error de la función por la derivada del error de la función. Ahora, tomando simplemente la última porción, que sería la derivada del error de esa función, lo vamos de nuevamente a expresar con todas las características internas, que en este caso sería y a la i, θ sub 0 de x sub 0 a la j, así sucesivamente, y al expresar dichos valores y solucionar la derivada de cada uno de esos valores, nos damos cuenta que las derivadas que no sean dependientes de θ sub 0 van a ser iguales a 0, y solamente nos quedaría la derivada menos la derivada de θ sub 0 por x sub 0 a la j. Esto, derivándolo, nos determinaría dando menos x sub 0 a la j, y esto sería igual a la derivada dependiente de 0 sub θ por la función del error. Ahora, el vector de gradientes nos terminaría dando las derivadas de cada una de esas funciones. En este caso hicimos nada más la de θ sub 0, pero tomando en cuenta
el resultado que nos había dado anteriormente, que era menos x sub 0 de j, y el resultado anterior de esa derivada que nos había sacado anteriormente, que era 2 por la función de error, claro está, sacando el 2 de la sumatoria y tomando en cuenta el error y el valor negativo, nos queda que dicha derivada es igual a menos 2 por x sub 0 a la j por la función de error. Ahora, volviendo al vector de gradientes, vamos a insertar esa función para cada derivada. Eso nos termina dando 2 a la m por la sumatoria de j menos la función de error por x sub 0 de j. Eso para θ sub 0. Para la derivada de las demás, solamente tenemos que reemplazar x sub 0 por x sub el número de θ que corresponde a cada derivada. Vectorizando nos terminaría dando una función que, tomando en cuenta todos los vectores, todas las derivadas de los vectores, nos terminaría dando menos 2 sobre m por la sumatoria de y a la j menos θ por x a la j transpuesta por un vector de cada una de las características elevada a la j. Ahora, la primera porción de dicha sumatoria indica la magnitud del error, que ya anteriormente lo habíamos dicho en la función de costo, y la otra porción, que los vectores de cada característica, indican la sensibilidad de θ error, que sería el error de cada valor, asignándole un peso a cada valor. Ahora, las características del gradiente, que es un algoritmo muy general, también que puede caer en un mínimo local. Esto quiere decir que en funciones reales, que claro son la mayoría, la función siempre va a tener sobresaltos. Esto quiere decir que puede caer en un mínimo local que estaría por encima del mínimo global. También hay que tener en cuenta el tamaño de las iteraciones y alfa. El tamaño de las iteraciones quiere decir el número de iteraciones que se va a realizar para que pueda converger. Si el número de iteraciones es muy pequeño, no va a llegar hasta el mínimo, y si es muy grande, puede que se esté reiterando de más. Alfa es un valor, o en algunos casos se le llama coeficiente, el cual determina el tamaño que se le asigna a la derivada para determinar qué tanto tiene que moverse hacia abajo. Un tamaño que sea demasiado grande va a hacer que no converja y empiece a saltar entre la función. Eso quiere decir que va a ser tan grande la magnitud de dicho vector que no va a encontrar un punto preciso, y si es demasiado pequeño va a tardar demasiado tiempo en converger, ya que va a necesitar más iteraciones y más tiempo. Teniendo en cuenta el coeficiente correcto, se van a realizar las iteraciones que se deben realizar y va a converger un tiempo correcto para dicha función. Esto sería básicamente cómo funciona el descenso de gradiente. Este algoritmo es muy importante, ya que cuando estemos trabajando con algoritmos de Machine Learning más complejos, nos vamos a dar cuenta que esta es la base fundamental de cómo aprende o cómo se ajusta un modelo a un número de características. Y esto cada vez va a necesitar de una abstracción más compleja. Es por ello que si entiendes estos conceptos básicos, se te va a hacer un poco más fácil más adelante trabajar con problemas más complejos relacionados con el Machine Learning. Gracias por ver. Adiós.